Ya ver. Buenas noches, ingeniero. Mi grupo y yo vamos a presentar lo que es el proyecto final de ecuaciones diferenciales, que se llama Análisis de transistores en circuitos eléctricos utilizando la transformada de Laplace. Los miembros de este grupo son Dana Castro, Jesús Yamuca, Niola Marcos y Ada Antigua. En resumen, acerca de nuestro proyecto, podemos decir que utilizando la transformada de Laplace realizaremos el análisis del régimen transitorio de los circuitos eléctricos, considerando que el régimen transitorio es una respuesta que se exige con el tiempo. Introducción. Utilizando la transformada de Laplace, podemos transformar ecuaciones diferenciales e íntegro-diferenciales en ecuaciones algebraicas aplicando la misma al campo de la ingeniería eléctrica. Esta nos ayuda a cambiar una función del dominio del tiempo al dominio de frecuencia. El análisis del régimen transitorio en un circuito es una simulación eléctrica que estudia cómo responde un circuito a cambios en la corriente o el voltaje. Este análisis es importante para garantizar la estabilidad y eficiencia de un circuito. Como marco teórico, tenemos lo que es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace recibe su nombre en honor del matemático francés Pierre Simon. Laplace, que la presentó dentro de su teoría de la probabilidad en 1785, la moderna aplicación de las transformadas de Laplace. Y toda su teoría subyacente surge en realidad en la segunda mitad del siglo XIX, al tratar de resolver ecuaciones diferenciales relacionadas con la teoría de las vibraciones. El ingeniero inglés Oliver Heath descubrió que los operadores diferenciales podrían tratarse analíticamente como variables algebraicas hacia los principios del siglo XX. La transformada de Laplace se convirtió en una herramienta común de la teoría de vibraciones y de la teoría de circuitos, dos de los campos donde había sido aplicada con más éxito. En general, la transformada es adecuada para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con condiciones iniciales en el origen. Una de sus ventajas más significativas radica en que la integración y diveración se convierten en multiplicación y división. Esto transforma las ecuaciones diferenciales e integrales en ecuaciones polinómicas, mucho más fáciles de resolver. La transformada de Laplace de una función f de t definida para t o es función de fs que se define la fórmula que vemos allí, donde S puede ser real o complejo. La función original f de t será formada inversa fs. Además, esta transformada inversa permite recuperar la función original en el dominio del tiempo mediante la antitransformación. Las propiedades principales como las que cuenta la transformada de Laplace son más propiedades, se detallan en la tabla. Linealidad. Este es el ejercicio de la linealidad, digamos, la fórmula de la linealidad, derivadas, esta es la fórmula de las derivadas, y seguimos con los circuitos eléctricos y transitorios. Un circuito eléctrico puede experimentar dos tipos de respuesta. Primera, respuesta natural, determinada por la energía almacenada en los inductores y capacitores antes de cualquier excitación extrema. Respuesta forzada, provocada por fuentes externas que actúan sobre el circuito. Los transistorios ocurren cuando se introduce un cambio en un circuito, como la aplicación de una fuente de voltaje o corriente. Estos cambios generan ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento temporal del sistema. Entre esos tenemos los circuitos. Circuito RL contiene una resistencia R y un inductor L. Su ecuación diferencial se deriva de la ley del voltaje de Kirchhoff, como ven en esta ley. Circuito RC contiene una resistencia R y un capacitor C. Su ecuación diferencial es la siguiente. Luego tenemos el circuito RLC, contiene resistencia, inductor y capacitor. Su ecuación es la que mostramos aquí. Y por último, ah, ya.
La demostración matemática de la transformada de Laplace. Para demostrar que la transformada de Laplace existe, verificamos que la integral que la define sea convergente. Esto se cumple si la función f de t es continua por partes en el intervalo de cero hasta el infinito, cuando tiene un crecimiento acotado por una función exponencial. Si estas condiciones se cumplen, la integral de Laplace converge cuando la parte real de S es mayor que cierto valor alfa. Esto garantiza la existencia de la transformada. La aplicación en circuitos eléctricos. La transformada de Laplace se usa como mucho en circuitos eléctricos para analizar transitores, es decir, cómo cambia un circuito cuando se enciende o se modifica su alimentación. El ejemplo es del circuito RC con fuente de voltaje constante. Se parte de la ecuación diferencial que describe el circuito. Se aplica la transformada de Laplace, lo que facilitará resolver la ecuación algebraicamente. Se obtiene la solución en el dominio de S. Se despeja BS y luego se aplica la transformada inversa para regresar al dominio del tiempo. El resultado. Se describe la evolución de la tensión en el capacitor. Los teoremas importantes. Tenemos el teorema del valor inicial. Este nos permite conocer el valor de la función en t igual a cero, este sin derivar. Tenemos también el teorema del valor final, que nos ayuda a encontrar el valor al que tiende la función cuando t es igual a infinito. Ahora tenemos las aplicaciones prácticas. La transformada de Laplace es clave en muchos sistemas eléctricos. Como primer punto tenemos la carga y descarga de capacitores en fuentes de alimentación. También, como segundo punto, tenemos la protección contra transitores eléctricos que pueden dañar equipos sensibles. Como tercer punto, tenemos el diseño de filtros eléctricos, electrónicos como pasabajas o pasaaltas. Como cuarto punto, tenemos el arranque de motores eléctricos para evitar los picos de corriente. Como quinto y último punto, tenemos el sistema de energía renovable, donde los transitores pueden afectar la estabilidad de la red. En resumen, esta herramienta permite resolver ecuaciones diferenciales de manera más sencilla y ayuda a predecir el comportamiento de circuitos sin necesidad de cálculos complicados en el tiempo. Vamos a hacer un análisis en un circuito de prueba. Utilizando la transformada de Laplace, se procederá a establecer las corrientes en función del tiempo del siguiente circuito RLC, resistivo, capacitivo e inductivo, considerando que todas las corrientes van a ser en T igual 0, 0, esas las condiciones iniciales. Tenemos el siguiente circuito, no una fuente de 6 voltios conectada en serie con un inductor de 1 Henry, y a su vez esto sigue en serie con un paralelo formado entre una resistencia de 5 ohmios y un capacitor de 0,1 faradio, ¿no? Realizando los cálculos manuales, vamos a hacer una ley de voltaje de nodos aquí, una ley de corriente de Kirchhoff aquí, en este nodo, determinando que la I sub 1 es igual a la I sub 3 más la I sub 2. Vamos a sacar otra ecuación más de la ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla, donde vamos a determinar que la fuente, el voltaje de la fuente será igual a la caída de voltaje en la inductancia y en la resistencia. Después de tener esas dos ecuaciones, tenemos que recordar que la derivada de la carga con respecto al tiempo es corriente. Por lo tanto, derivaríamos esta ecuación para obtener una ecuación en función de la corriente, de la derivada de la corriente 2. Despejamos, reemplazamos, hacemos todo el análisis matemático y después de eso logramos obtener un sistema de dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Que nos dice que la I1' más 5 y 2 es igual a 6
100 y 1 menos 100 y 2 menos 5 y 2 prima es igual a cero. No tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales. Aplicando Laplace a cada una de las dos ecuaciones obtenidas, ya tenemos estas funciones en el dominio de Laplace. Estas ecuaciones en el dominio de Laplace dejaron de ser ecuaciones diferenciales para pasar a ser ecuaciones algebraicas, tal como lo dijo el marco teórico. Una vez ya teniendo las dos ecuaciones, a través de métodos de resolución de ecuaciones, tratamos de despejar I1 y obtenemos I1 en función de S, indicando que I1 en función de S es 6S más 120 sobre S por S más 10 al cuadrado. Esta I1, muy importante, ya le podemos empezar a resolver, y lo vamos a resolver a través del método de las ecuaciones de las fracciones parciales. Después de haber obtenido los coeficientes A, B y C, aplicamos la Laplace inversa, y después de aplicar la Laplace inversa, obtenemos una corriente 1 en función del tiempo. Con esta corriente 1 en función del tiempo, podemos regresar a las ecuaciones anteriores y obtener la corriente 2 en función del tiempo, y también obtener la corriente 3 en función del tiempo, ya que sabemos que 1 es igual a I2 más I3. Por lo tanto, despejamos I3 y ya tendríamos las tres corrientes en función del tiempo. I1, que queda 6 quintos menos 6 quintos Euler a la menos 10t menos 6t Euler a la menos 10t. I2, que queda 6 quintos menos 6 quintos Euler a la menos 10t menos 12t Euler a la menos 10t. E I3, que queda como 6t E a la menos 10t. Bueno, a continuación tenemos los cálculos hechos en el software de MATLAB. Eh, con, con las ecuaciones obtenidas para la corriente I1 se obtienen los siguientes resultados. Primero definimos los valores del circuito RLC: resistencia 5 ohmios, inductancia 1 henry, capacidad 0.01 faraday, voltaje 6 voltios. Iniciales. Corrientes iniciales son I1, I2, I3, que son igual a cero. Análisis de nodo. La suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. En este caso, el nodo es el punto de unión entre la resistencia, el inductor y el capacitor. Por lo tanto, la suma de las corrientes I2 e I3 es igual a la corriente I1. Esto se puede expresar como I1 igual a I2 más I3. Luego definimos la ecuación de I1 en el dominio de Laplace. Después aplicamos la transformada de Laplace inversa. Luego calculamos I2 e I3 a partir de I1. Luego verificamos que la suma de I2 e I3 es igual a I1 y luego mostramos los resultados. Y también a continuación graficamos las corrientes. Conclusiones. El análisis de transitorios en circuitos eléctricos es una herramienta fundamental para entender el comportamiento dinámico de los sistemas eléctricos y electrónicos. A lo largo de este documento se ha demostrado cómo la transformada de Laplace y los teoremas de valor inicial y final permiten modelar y resolver ecuaciones diferenciales que describen fenómenos transitorios. Dentro de este estudio se puede observar que los resultados obtenidos de manera manual y los resultados obtenidos mediante la herramienta MATLAB fueron los mismos. Bueno, esta ha Muchas sido la gracias. presentación de nuestro proyecto. Como proyecto final de la materia de ecuaciones diferenciales,
Le damos las gracias a todos por el tiempo prestado y procederemos a subir el archivo al link respectivo. Muchas gracias con todos, ¿no?